Yo creo que esto nos permite pasar al siguiente punto, si os parece. Es decir, bueno, una vez señalado lo que podía ser el concepto de incentivos, podríamos movernos un poquito hacia, bueno, pues cómo aplicarlo a profesionales sanitarios, cómo incentivo y la bata. Se llevan bien, se llevan mal, porque esto proviene del mundo industrial. Esto lo hemos importado más bien de las escuelas de negocios, de las estructuras donde hay una gran mensurabilidad de actividades, ¿no? Y de pronto aterriza aquí, lo intentamos incorporar al mundo, pues no solo hablaría de la asistencia sanitaria, aquí en este propio instituto, cómo medimos la investigación, cómo medimos la docencia. Bueno, son temas que a veces se escapan un poco de las manos. Me trae ahora en la memoria, alguna vez quizás lo hemos comentado, una de las definiciones más sencillas de gestionar que suele utilizar Vicente Ortún. Dice que gestionar es coordinar la producción y motivar a los que participan en ella. Por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos quizás el reto de decir cómo motivamos a la bata. A ver, ¿qué nos puedes decir? Bueno, te diría, me alegro de que me hagas esa pregunta. Bueno, va a parecer que estaba preparada. Bueno, yo diría que es interesante plantearnos cómo motivamos, pero sobre todo es muy importante saber para qué motivamos a los profesionales sanitarios. Yo creo partiría primero de esa pregunta, ¿no? Es decir, a la hora de establecer un sistema de incentivos para profesionales sanitarios, tenemos que tener muy claros cuáles son los objetivos y desde mi punto de vista yo hablaría de un triple objetivo. El primero, obviamente, favorecer un buen clima laboral y tener contentos a nuestros profesionales, que se sientan partícipes de la organización y que persigamos los mismos objetivos, tanto las organizaciones como los que participamos en ella. Bien, logrado este objetivo, yo iría aún un poquito más ambicioso, que sería traducirlo en que realmente estemos ofreciendo una atención de mayor calidad a los ciudadanos y logrando mejores resultados en salud, porque si no lo otro sería un medio y un fin que se agotarían en sí mismos y creo que no sería el objetivo. Y además, bueno, pues si ya fuéramos capaces de conseguir que todo esto se haga en un entorno de eficiencia. Hace poco teníais en un seminario muy interesante, hablabais de todo el tema del tan traído y llevado sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, pues obviamente yo creo que eso sería el triple objetivo, tener a nuestros profesionales motivados para que ello redunde en una atención de mayor calidad y de mejores resultados en salud y además hacerlo en un entorno eficiente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí hay teorías para todos los gustos. Hay gente que denosta absolutamente los incentivos pues porque cree, bueno, precisamente por lo que tú decías, probablemente vienen de un entorno externo, de un entorno industrial y pueden dar lugar a, en fin, determinadas prácticas que desde el punto de vista ético podrían no ser demasiado aconsejables. Está todo lo contrario, no solo tiene que haber incentivos, sino cuanto más mejor. Pero yo creo que ahí, entre estas dos posiciones extremas, la OMC, la Organización Médica Colegial, bueno, ha hecho yo creo que un trabajo muy interesante hablando de cuál debe ser la ética en los incentivos a los profesionales sanitarios, diciendo, bueno, pues que incentivar es posible, además es conveniente, pero que en todo caso toda incentivación debe ir aparejado a una buena práctica clínica. Ese sería el límite que se ha establecido por parte de este, insisto, excelente trabajo. Entonces, ¿cómo hacerlo? En todo caso, favoreciendo aquellas actuaciones que aporten realmente, que aporten valor, yo creo que sería un buen baremo. Intervenciones o actividades que aporten valor o, como decíamos al principio, desincentivaciones de aquellas prácticas que realmente no estén aportando nada nuevo. Es decir, todos los que hemos trabajado o desarrollado nuestro trabajo en algún entorno sanitario, sobre todo hospitalario, nos hemos hecho esa pregunta típica de, oye, ¿y esto por qué lo hacemos? Y alguien nos contesta, porque siempre lo hemos hecho así, pero realmente te das cuenta de que no está aportando ningún valor, que simplemente es por la tradición y por la práctica, pero sería algo prescindible. Tampoco está mal o no es descabellado dejar de incentivar esas cosas y por tanto incentivar que dejemos de hacerlo.
Entrando en este tema de la ética en los incentivos sanitarios, pues yo creo que podemos poner algunos ejemplos que además cita ese trabajo de la OMC. Por ejemplo, dice que los incentivos ligados directamente al ahorro en el gasto farmacéutico, pues en fin, de entrada, si no se tienen en cuenta otros matices, serían rechazables. Porque, bueno, está muy bien esto de ahorrar en el gasto farmacéutico, que además cumple uno de los objetivos que comentábamos, cuál es el hacerlo en un entorno de eficiencia, pero obviamente entran en juego otros componentes, cuáles son la libertad de prescripción, la eficiencia o la calidad asistencial. Además, parece que de alguna manera pues se rompería, si lo ligamos directamente solo a ese criterio, se rompería esa relación de confianza paciente-profesional que debe existir. Importante esto que dices, porque hay autores americanos que dicen que el problema está que no se puede ligar directamente decisiones clínicas y rentas para el médico. Ese sería el punto clave. Tiene que haber algún tipo de modulación desde el punto de vista del conjunto de elementos de un buen desempeño. Pero cuando de una decisión clínica se obtiene directamente una renta, el que está en riesgo es el paciente. Absolutamente. Por lo tanto, parecería muy asimétrica esa decisión, ¿no? Absolutamente. Bien, ese sería uno de los ejemplos. Bien, interesante. Podríamos hablar de algún otro. ¿Cuál sería? Que cualquier incentivo que provenga tanto de una institución pública como privada, en fin, que de alguna manera arroje una sombra de sospecha sobre la actuación de los profesionales sanitarios, tú lo comentabas, pues también se debe rechazar absolutamente de plano. Y por último, pues por hablar también, hay algún caso de incentivo directo a la realización de determinado tipo de pruebas que, bueno, de entrada puede parecer, por ejemplo, realización de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, pues porque reducen los costes de la intervención, reducen las estancias hospitalarias, etcétera, y que de entrada pues se pueden considerar beneficiosos, pero bueno, pues también pueden producir algún efecto indeseado, cual es provocar sobrediagnósticos, exceso de tratamientos que sin duda ninguna pues van en contra de cuál debe ser nuestro objetivo. Elena, ¿algo que decirnos? Sí. ¿Alguna experiencia quizás? Sí. Pues sí, vamos a ver, que a mí me parece que viene un poquito al caso, ¿no? Que es el modelo de gestión clínica que pusimos en la época que coincidió que estaba allí, pero vamos, que fue un núcleo de profesionales entre el 2008 y el 2010, digamos, que fue cuando ya se implantó. ¿Te refieres en Asturias, el Principado de Asturias, el modelo de gestión clínica. Entonces, el primer planteamiento que se hizo fue qué entendíamos nosotros, la propia estructura directiva, el propio directivo, consejería y servicio de salud, pues por un modelo de gestión clínica. O sea, ¿qué se pretendía conseguir? Pues lo que en primer lugar se pretendía conseguir era una mayor calidad en la prestación del servicio, una mayor eficiencia, una mayor racionalidad, con unos costes ajustados y sobre todo que se tradujera al final en una mayor satisfacción del ciudadano y por supuesto también de los profesionales. Pues que este era el enfoque general. Lo que se hizo en primer lugar fue cambiar o modificar, digamos, la propia estructura del servicio de salud, de tal manera que se diera visibilidad a un proyecto y que todos los profesionales lo pudieran conocer ya desde el principio. Y se creó una estructura según la cual la gerencia tenía por debajo una dirección de servicios sanitarios que englobaba tanto primaria como especializada, y una subdirección que llevaba más bien atención primaria y otra subdirección que hablaba de gestión clínica y calidad. Es decir, siempre desde el principio estuvo unido, oiga, queremos trabajar en conjunto primaria y especializada, queremos ir por el camino de la coordinación y el modelo de gestión clínica tiene que acompañarse siempre de calidad. Es decir, en ningún caso se veía por separado. A partir de ahí, ¿qué se hizo a continuación? Pues un grupo de trabajo muy heterogéneo para ir considerando todos los temas y demás, pilotado claramente por esta subdirección y su equipo de gestión clínica y calidad, y a partir de ahí se estableció la siguiente configuración técnica. Por un lado estaba el contrato programa global para toda la comunidad autónoma y después
el contrato programa que relacionaba la unidad de gestión clínica con la gerencia y con el servicio de salud. ¿Qué nombre le dabais a esto? ¿Contrato, acuerdo de gestión clínica? El acuerdo de gestión clínica, concretamente. Entonces, en estos acuerdos de gestión clínica se hicieron de tal manera, por eso yo insisto mucho que una cosa es lo formal y otra lo real, y que si lo quieres hacer bien te lleva mucho trabajo, pero la compensación luego es mucho mayor a posteriori, ¿no? Entonces, se trabajó área a área, es decir, no era un contrato estándar, no era un acuerdo de gestión clínica el mismo para todos, porque, por ejemplo, imaginemos un área en la que la prescripción farmacéutica estuviera en los estándares que se entienden para la comunidad, o la prescripción de genéricos, por ejemplo, ¿no? Claro, si yo estoy en un área sanitaria o una zona básica en la cual este objetivo yo ya lo he alcanzado y además soy muy eficiente, que yo se lo ponga en el acuerdo de gestión clínica es o una perversión o una falacia o una incompetencia de quien ha hecho el acuerdo, porque realmente no tiene ningún sentido, ¿no? O zonas, por ejemplo, en el caso de Asturias, en las que endémicamente pues hay algún tipo de patología que sea preciso asistir, es decir, que se trabajó área a área y en el caso de primaria, zona básica, los acuerdos de gestión en materia de actividad, de calidad, de docencia, financieros, y eso llevaba aparejado unos determinados resultados en los cuales cabían dos tipos de incentivación, los económicos y los no económicos. Para poder percibir un incentivo económico había que cumplir con el presupuesto, y esto, como comentábamos, esto es la llave, es decir, o sí o no, tú no cumples el presupuesto, no hay incentivo económico, aunque hayas hecho una gran maravilla. Pero eso no quiere decir que por cumplir con el presupuesto tú vas a tener una posibilidad de un incentivo, sino que hay que cumplir el presupuesto, eso ya sine qua non, pero sine qua non también que tienes que cumplir el 85% de los objetivos de actividad, por ejemplo, ahora estoy recordando más de memoria, el 75% de los de calidad, etcétera, etcétera, de tal manera que tienes unas cerraduras con sus llaves correspondientes que lo que te garantizan es que no hay una perversión del sistema. O sea, si la cosa consiste en ahorrar, hago lo que me parezca, ¿no? O hago actividad, pero la calidad no. Entonces, forma parte de un conjunto y hay una modulación en función de esas distintas posibilidades. Imaginemos una zona básica o una unidad que no cumpla con el presupuesto, pero que haya hecho un trabajo digno de mención, que se haya esforzado, etcétera. Entonces, caben mecanismos de incentivación no económicos, orientados pues a la formación, a facilitar publicación, asistencia a congresos, lo que comentaba antes Juan Pablo también relacionado con conciliación de la vida familiar, es decir, distintas posibilidades que te permite el trabajar, claro, unidad a unidad, que cuando hablas en macro la cosa se complica ya mucho más, claro, como es natural, ¿no? Y luego el proceso era una autoevaluación que se hacía la propia unidad, otra evaluación que hacía la Subdirección de Gestión Clínica y Calidad y luego una común en la que estaba ya el equipo directivo del Servicio de Salud para acabar decidiendo pues qué incentivos procedía o no procedía. Y una vez acabado todo ese proceso, se hacían públicas unas jornadas abiertas a quien quisiera del Servicio de Salud, directivos, no directivos, todo tipo de colectivos, y ahí un miembro de esta unidad explicaba a sus compañeros lo que habían hecho, cómo lo habían hecho, qué dificultades y cómo se iba a hacer para el año siguiente. Y yo tengo que decir, en mi experiencia, luego ya a posteriori yo no estaba allí, ya lo desconozco, fue no incentivador, como decimos ahora, lo siguiente. Realmente fue tremendo, porque nos encontramos con que hacíamos alguna jornada de estas y te venían 400 personas, o sea, tuvimos que pedir al Principado de Asturias, al gobierno, que nos cediera el local por la cantidad de gente que iba a escuchar, nada más y demás. Con esto yo qué quiero transmitir, que hay un sistema de incentivos es bueno, depende cómo se haga. Si se hace bien, yo creo que es bueno. Si se hace bien, porque se reconozca al mejor, porque lo hace mejor. Y después también que se haga una encuesta a la población, que la población valore, porque es su dinero, es dinero público en este caso, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí, que es interesante y que fue una buena experiencia. Si os